el más relevante que nos lleva a esta conferencia, que es el cáncer de próstata. ¿Sale? Sin embargo, vamos a encontrar que estos padecimientos se pueden encontrar de manera simultánea, independientes o estar eh, mezclados al momento de la valoración. Precisamente por eso es que las pruebas rápidas, igualmente que el mismo escrutinio que nosotros tenemos que hacer a la valoración del antígeno prostático o demás recursos, pues serán relevantes para que en la toma de decisión nosotros podamos identificar hacia qué lado se está girando, digamos, en este lado la brújula. Y es que el impacto del cáncer de próstata a nivel mundial son más o menos estos números. Es decir, a nivel mundial vamos a encontrar que aproximadamente hay 1.4 millones de muertes anuales, aproximadamente, ¿sí? Y que esta enfermedad va a afectar aproximadamente a 1 de cada 8 hombres a nivel mundial. Entonces, esto es un riesgo significativo, es decir, de 8 hombres que pudiéramos estar aquí en la sala, mayores de 45 años de edad, seguramente uno va a tener cáncer de próstata. Y eso es sumamente relevante porque hagamos cuentas, ¿no? En esta conferencia, ¿cuántos hombres hay en este momento? Y en el momento de la valoración, quizá no puedan tener cáncer de próstata, pero en el proyecto de vida, 1, 2, 3, 20 años después, quizá la puedan desarrollar. Por eso es que esta enfermedad, pues obviamente va a requerir un seguimiento, va a requerir que sí se tengan que estar dando las evaluaciones, como dicen, año con año, que el paciente entienda que esta enfermedad, pues puede estar obviamente silente en este momento, pero que en cualquier momento puede destacar. Y al revés, que en ocasiones podemos tener elevaciones de antígeno prostático o bien sintomatología prostática y que no sea necesariamente un cáncer de próstata, ¿sale? Entonces, las valoraciones pues van a ser sumamente necesarias y evidentemente el criterio médico es el que va a destacar. Por lo tanto, vamos a mencionar que a nivel mundial el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en los hombres, seguido del de primero el de pulmón. Su incidencia a nivel de mortalidad y morbilidad se varían de manera geográfica. La detección temprana es crucial para reducir las cifras de mortalidad y los factores como la dieta y el estilo de vida evidentemente van a influir. La vigilancia activa es una opción importante. Ya ahorita vamos a ver qué es la vigilancia activa. Y eso es a lo que nos referíamos, ¿no? Geográficamente vamos a tener un cambio o un impacto dependiendo de la localidad que nosotros veamos. De tal manera que en México sí es la principal causa de muerte y el principal cáncer que va a afectar, digamos, a la población masculina laboralmente activa arriba de 40 años de edad. Y a diferencia de a nivel mundial, en donde afectaba a 1 de cada 8, aquí estamos viendo que es 1 de cada 6. Entonces volvamos a hacer nuestra revisión en esta conferencia, ¿no? ¿Cuántos hombres mayores de 40 años hay? Y 1 de cada 6 va a tener cáncer de próstata en esta vida. Entonces, es algo realmente relevante. Desgraciadamente, el screening, es decir, el tamizaje, la detección oportuna, pues se ha instaurado en varios lugares del mundo. En México, pues obviamente seguimos luchando con eso, ¿sí? Y eso continúa estableciendo eh, un parteaguas relevante porque a diferencia de en otros países en donde efectivamente se está haciendo la detección de manera oportuna y por lo tanto se puede dar el tratamiento de manera correcta, ¿sí? Puntual, a tiempo y que no afecte, digamos, la morbilidad o la mortalidad de este paciente. En México no. En México estamos haciendo detección ya en etapas avanzadas. Y esto es muy relevante porque si de por sí tenemos pacientes en mayor cantidad y los estamos detectando en etapas tardías, pues obviamente la mortalidad se incrementa y el gasto que vaya a representar el gobierno o que vaya a representar, en este caso, el paciente, pues se incrementa de manera considerable. Y esto es la parte fundamental a partir de la cual surge la necesidad del screening. El screening o el tamizaje, pues se ha dado en múltiples países y vean, por ejemplo, ¿no? O sea, a nivel mundial lo que habíamos platicado.
Próstata, pulmón ocupan una cuarta parte. La mortalidad aparentemente en México es baja en comparación con otros países. Pero vean, por ejemplo, Brasil. No me pueden decir que epidemiológicamente o la idiosincrasia del brasileño y del mexicano pues es parecida, ¿no? Y sin embargo, la mortalidad del brasileño es mucho más alta de esta enfermedad que de la del mexicano, arriba del 2 por uno. Esto no es porque los brasileños evidentemente se hagan detección y estén haciendo las cosas mal, al contrario, ellos están haciendo detección y hay muchas enfermedades, sobre todo renales, que no se pueden identificar a tiempo, se están otorgando como diagnóstico como debe de ser a partir de cáncer de próstata. Y vean qué número tan impresionante de muertes por cáncer de próstata tienen los brasileños. Pero es precisamente porque se está haciendo detección. Aquí nosotros obviamente tenemos un subdiagnóstico, el cual afecta evidentemente la estadística como siempre lo hemos sabido. Mencionábamos pues el método de tamizaje. La prueba de elección tenemos más de 30 años que estamos utilizando el antígeno prostático. El antígeno prostático es la prueba realmente de elección en la cual nosotros vamos a fundamentar toda nuestra diagnóstico de consulta, nuestro seguimiento, nuestros protocolos, todo. El antígeno prostático es, como dicen, bueno, bonito y barato. Si utilizamos las pruebas rápidas, como en este caso, una prueba de antígeno prostático nos vale, y es real, ¿eh? O sea, nosotros las utilizamos en el consultorio desde hace más de 5 años. Nos vale 20 pesos. Si la hacemos en cualquier laboratorio, todos lo sabemos. Nos valen desde 100 a 300 pesos dependiendo del laboratorio. Entonces, que nosotros podamos tener una prueba tan valiosa como el antígeno prostático y que sepamos interpretarlo de manera correcta, pues va a ser fundamental para que cualquier médico, como en este caso, aunque no sea urólogo, pueda hacer detección o pueda poner sobre aviso a un paciente. Inclusive aquí en este momento pues habrá personas que no sean médicos y el antígeno prostático lo encuentran en cualquier laboratorio. Entonces, cualquier persona mayor de 40 años tendría que estarse haciendo de manera anual un antígeno prostático y literal. Ahí tenemos un valor de referencia y donde se encuentra fuera del valor de referencia, en ese momento ese paciente tendría que estar yendo a valoración inmediatamente a urología. No hay vuelta de hoja. No necesitas ser ni médico para poder leer un laboratorio que se encuentra fuera de referencia y a partir de eso poner sobre aviso. Entonces, el antígeno prostático vino a cambiar la forma directa en cómo estábamos tratando el cáncer de próstata. Ahorita vamos a hablar de las consecuencias de eso. Y dejó al tacto rectal en una segunda posición para que pudiéramos hacer el screening. Y desgraciadamente con el tacto rectal sabíamos que el paciente pues no acudía porque pues era una situación invasiva en la exploración, a diferencia del antígeno prostático que es todo lo distinto. Sin embargo, es importante mencionar, lo comentamos desde ahorita, que tanto el antígeno prostático y el tacto rectal sí evidentemente tendrán una sensibilidad y una especificidad como cualquier prueba. Sin embargo, el diagnóstico realmente confirmatorio será a partir de la biopsia de próstata. ¿Sí? Y la biopsia de próstata nos va a dar también una calificación de Gleason y a partir de esa nosotros vamos a poder establecer un tratamiento, un pronóstico y un seguimiento para este paciente. Se han tratado de seguir nuevos biomarcadores, los cuales todavía no están totalmente fundamentados y se espera que al menos estos nos sirvan para que podamos reducir la necesidad de las biopsias innecesarias. Recuerden lo que platicamos hace rato. Hay otras dos enfermedades que evidentemente pueden estar simultáneas y también nos pueden elevar antígeno prostático y por lo tanto había pacientes que no requerirían el diagnóstico de cáncer de próstata, pero en la toma de decisión, pues obviamente se exponen al diagnóstico. ¿Sale? Bueno, esto es el antígeno prostático. Vean cómo inclusive del valor de referencia, es decir, si yo tengo un valor de referencia de 4, que sería el normal, aún así sigo teniendo posibilidades de cáncer de próstata. Es decir, el antígeno prostático es una proteína que evidentemente se utiliza para el screening, pero no es específica de cáncer.
es prostático específica, no cáncer específico. Por lo tanto, condiciones patológicas o situaciones que afecten a la próstata, pues lo van a modificar también. Y aún así yo tenga un antígeno prostático aparentemente óptimo, que es la primera rayita que tenemos aquí, también puedo tener un riesgo, obviamente, de enfermedad de cáncer de próstata. Y esto lo vemos nosotros típicamente, por ejemplo, al momento de realizar resecciones de próstata, podemos tener inclusive pacientes que tengan antígenos prostáticos normales al momento de la valoración, se someten a una cirugía por hiperplasia de próstata y aproximadamente 1 de cada 10 pacientes puede salir con un cáncer de próstata incidental. Entonces, el que nosotros utilicemos el antígeno de esta manera de intención para que podamos utilizarlo como el screening, pues sí, es una herramienta. Sin embargo, tampoco debemos de comentar que es la única herramienta y mucho menos que el que tenga un antígeno prostático normal pues excluye la posibilidad de cáncer de próstata. Es por eso que se menciona que es complementario a la continua realización también del tacto rectal durante la misma valoración médica. ¿Sale? Entonces, sí, de manera general se menciona que de 0 a 4, pues evidentemente vamos a tener estos valores como normales. Aquí tenemos los porcentajes que se incluyen. Sin embargo, también es importante mencionar que el antígeno prostático tendrá algo que se llama velocidad de eh, incremento de manera anual. Es decir, sabemos de antemano que la próstata va a crecer conforme el tiempo en su denominación de hiperplasia y por lo tanto se espera que el antígeno prostático pueda elevarse de manera anual a cierto porcentaje. Y se podría esperar que, por ejemplo, este paciente que pudiéramos tener, digamos, ideal, en donde tiene 40 años de edad y tiene antígeno de 0, por ejemplo, pero al otro año, en donde ya tiene 41 años de edad, tiene un antígeno prostático de 2. Entonces, aparentemente por el valor que nosotros tenemos aquí de normal, pasaría como adecuado. Sin embargo, en este mismo caso, pues en un año duplicó el valor, ¿no? Entonces ya no es el valor esperado que se debería de tener conforme el incremento anual que deberíamos de tener. ¿Sale? Eso es importante mencionar porque hemos también dicho que podemos utilizar las dos pruebas, la forma cuantitativa, que es la que hacemos en laboratorio, que nos va a dar el valor numérico, y la forma cualitativa, que es la que viene evidentemente en las tiras reactivas. Nosotros utilizamos inclusive en el consultorio una forma semi-cuantitativa que también nos proporcionan aquí en pruebas rápidas, en donde el marco de referencia evidentemente es 3.5. Y si yo tengo 3.5 hacia abajo me va a salir negativa. Si tengo 3.5 hacia arriba me va a salir positiva. Y para primera consulta, todos los pacientes masculinos arriba de 40 años de edad, todos hacen una prueba rápida. Vengan por lo que vengan. Y de esa forma yo comienzo un screening. Si el paciente viene por otra cosa, en la clínica tenemos otras especialidades, podemos platicar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Pues te hacemos un antígeno prostático si vienes a cardiología o si vienes a endocrino, etcétera, ¿no? Y de esa forma, pues estamos apoyando el screening, aunque estos pacientes vengan a otra condición. Ahorita vamos a hablar sobre los casos clínicos. Y vean ahora, esto es lo que mencionábamos, ¿no? O sea, los valores que se esperan como normales conforme la edad. Es decir, si yo tengo menos de 40 años, tengo que estar prácticamente en 0, a lo más en 1. Si tengo ya 50 años, pues quizá pueda estar en 3. Algunas guías mencionan que pudiera estar en un valor de 1 o 1.5. ¿Sí? Si estoy entre los 60 y los 69 años de edad, hasta 4.5 y los de arriba de 70 hasta 6. Entonces, hay cierto incremento que nosotros podamos tener que se da con la edad. Sin embargo, el cómo se está dando esta velocidad de incremento, pues es lo que va a tomar el punto de criterio y obviamente la diferencia diagnóstica. Y es que ya lo habíamos mencionado, o sea, el tacto rectal y el antígeno prostático van a crear ese cribaje. ¿Puede ser preciso? Pues depende de la experiencia que nosotros tengamos. ¿Es seguro? Sí, o sea, finalmente es lo que tenemos como herramienta para que nosotros podamos hacer estos diagnósticos. ¿Es reproducible? Por supuesto, por eso estamos en esta presentación. ¿Es fácil de administrar? Así es, ¿sí? ¿Es económico?
Al paciente le cuesta lo mínimo, ¿sí? Y si se utiliza de manera correcta, podemos llegar a un diagnóstico, como estamos comentando, de concentración y funcionalidad a nivel mundial. Ahora, recordemos que tenemos prácticamente 30 años utilizando el antígeno prostático como para el diagnóstico. Nosotros estamos queriéndolo meter como urólogos. Sin embargo, en otras poblaciones, en otros lugares, el antígeno prostático ya ha demostrado esa utilidad, que sí funciona para hacer la detección. Ellos tienen un problema adicional. Ellos tienen un problema ahora que se llama diagnóstico. Entonces, están diagnosticando muchísimos pacientes, ¿sí? Y están hablando ellos ahora de otra condición que se llama sobrediagnóstico. Es decir, se sabe de antemano que el cáncer de próstata aparentemente es una enfermedad de crecimiento lento. Y de 10 años a la fecha, ya hablando de manera puntual en la urología, se está tratando de hablar en guías internacionales de que pacientes en donde nosotros hacemos un sobrediagnóstico, pues no deberían de, por ejemplo, operarse, porque a veces es mayor el riesgo-beneficio de la cirugía al momento en que nosotros estamos haciendo el diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente de 70 años de edad, que es diabético, que es hipertenso, que tiene enfermedades crónicas degenerativas, y sabemos de antemano que la expectativa de vida de ese paciente como buen mexicano es de 75 años de edad y se diagnostica a los 70 años de edad, pues a lo mejor no va a tener una situación de fatalidad por este diagnóstico. Entonces, ellos están haciendo diagnósticos de esa forma y están proponiendo que esos pacientes son sobrediagnosticados y sobreatendidos y que el riesgo a que tengamos este tipo de tratamientos, ¿sí? Pueden tener también complicaciones. Están en otra etapa, digamos, ya del diagnóstico y del tratamiento. Nosotros apenas vamos aquí en la primera, en beneficios del tamizaje, ¿sale? Nos faltaría el riesgo del tamizaje y nos faltaría todo esto. Es algo ya trazado, es algo que ya se está observando, ¿sale? Sin embargo, evidentemente nosotros tenemos que bajar esas mortalidades. Y yo les diría a ustedes, ¿no? O sea, si ya sabes que tienes un cáncer de próstata, en realidad te pudieras quedar tranquilo en donde no se da un tratamiento y te quedas únicamente en observación. Bueno, ahorita lo vamos a resolver. Y esto es lo que opinan actualmente las guías. Es decir, ¿a partir de qué edad se recomienda actualmente que debemos empezar el tamizaje? Actualmente se corresponde a partir de los 50 años. Es decir, todos los hombres arriba de 50 años tendrían que estar haciendo al menos un tamizaje año con antígeno prostático y tacto rectal, como estábamos comentando. Y esto se puede reducir a antes de los 40 o 45 años de edad, que era lo que platicábamos, y que era lo que se estilaba hace 10, 15 años, en donde todos los mayores de 40 años estaban haciendo esto, ¿sí? Y esto es un inicio temprano de tamizaje. Y esto lo recomiendan sobre todo en Europa y en Estados Unidos aquellos pacientes que tengan historias familiares. Desde nuestro punto de vista de población mexicana, en donde establecíamos esa diferencia en cuanto a la mortalidad de las etapas avanzadas que tenemos, nuestra población a relación de las poblaciones anteriores, evidentemente nosotros seguimos sugiriendo que empiece desde esta edad. Porque además tenemos que considerar que la enfermedad de cáncer de próstata es mucho más agresiva cuando se detecta en pacientes jóvenes. Y esto es esperado porque si el cáncer de próstata tiene una condición dependiente de la testosterona, a mayor edad, si yo la detecto a los 70 años, va a ser menos agresivo, porque obviamente estuvo expuesto a testosterona mucho tiempo y no se desarrolló. Sin embargo, si nuestro paciente se detecta a los 45 años de edad, estuvo en poca exposición a testosterona, desarrolla el cáncer de próstata, por lo tanto, ese paciente a la larga, es decir, en 5 o 10 años, es posible que el cáncer de próstata desarrolle mecanismos que serán hormonorefractarios. Por lo tanto, este paciente sí seguramente se va a beneficiar de una detección temprana y muy probablemente va a tener una etapa
avanzada más adelante en el mismo retorno de la enfermedad o las recurrencias que pueda tener. Va a tener un seguimiento a 30 años. ¿Sale? Entonces, por eso es que nosotros como urólogos seguimos recomendando inicio temprano aquí en México, ¿sí? Y sobre todo por todas las condiciones de morbilidad que sabemos que existen en la población, principalmente obesidad. Aún así, la siguiente etapa se llama individualización, es decir, si el paciente se quiere realizar el estudio y nosotros vemos obviamente los antecedentes relevantes, como en la clínica, o sea, ¿a quién le hace daño un antígeno prostático? ¿No? Si el antígeno prostático está bien, listo, siguiente año. Y si no, pues obviamente comenzaremos a hacer las manipulaciones, las atenciones en cuanto a la elevación del antígeno prostático que debemos de tener y por lo tanto comenzaremos a hacer las revisiones. Y esto es lo que actualmente sugieren las guías, un enfoque personalizado, ¿sí? Nosotros en México, como urólogos, seguimos pensando que todavía estamos en pañales y que debería ser año con año, porque tenemos que concientizar finalmente a la población y más con todo lo que no sabemos en cuanto al varón. Por lo tanto, ¿cuándo debe de preocuparse el paciente o cuándo debemos de preocuparnos nosotros como médicos? Evidentemente, cuando tengo un antígeno prostático elevado, voy a requerir investigaciones adicionales como, pues, repetir el antígeno prostático, realizar resonancia magnética, ¿sí? Y obviamente esto me va a dar la condición de necesidad de biopsia. La biopsia será necesaria únicamente cuando tenga yo estas mismas condiciones. Ya le habíamos comentado, me va a confirmar la enfermedad y me va a permitir la clasificación de la enfermedad. Debemos de comentar que un antígeno de próstata elevado requiere seguimiento, o sea, de ninguna manera puede considerarse como normal. Sin embargo, lo mejor es, evidentemente, acudir al médico, no entrar en pánico y si el médico se siente suficiente como para poder atender un seguimiento de screening de cáncer de próstata, pues adelante, no hay problema. ¿Sí? Evidentemente, cuando continúe incrementándose este antígeno prostático, pues es cuando se va a requerir la biopsia y ya en la necesidad de la biopsia es cuando se espera que haya la valoración por urología. Bueno, empecemos con los casos clínicos, ¿sale? Fíjense bien, es un paciente masculino de 45 años de edad, no tiene ninguna molestia y cuenta con una historia familiar en donde su padre y un hermano mayor ya han sido diagnosticados con cáncer de próstata. Evidentemente acude con nosotros por ese antecedente, son todos pacientes de la clínica y se realiza la prueba rápida, sale positiva. Nosotros hacemos el seguimiento con la prueba ya cuantitativa y nos da un valor ya numérico de 6. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la ruta a seguir con lo que hemos platicado? Sería hacerle biopsia. Muy bien, exacto. ¿Quién más? Un ultrasonido. Un ultrasonido, muy bien. ¿Qué más? Entonces Yo digo que vean, por la edad y los antecedentes, ya, bueno, sí sería candidato a biopsia. es correcto. Sí, entonces es un paciente que prácticamente tiene todo para tener cáncer de próstata. Es un paciente muy joven que está fuera, evidentemente, de la pauta, inclusive de la detección que mencionábamos, que ya se está empezando a partir de los 50 años. No tiene ninguna molestia y sobre todo tiene una historia familiar. Debemos de comprender, pues, que, por ejemplo, este paciente tiene 45 años de edad. Yo tengo 46 años de edad. Yo no tengo antecedentes familiares de cáncer de próstata, por lo tanto puedo tener cáncer de próstata. Mi antígeno prostático del año pasado pues está en 0,3, ¿sí? Entonces, este paciente, sabiendo de antemano este mismo antecedente personal que yo tengo, pues está en un valor arriba de 20, de 12 veces el mío, ¿no? Yo no tengo historia familiar de cáncer de próstata, pero él al tener un solo familiar duplica el riesgo. Sin embargo, al tener dos familiares, no lo cuadruplica, se va a 6 veces, es de manera exponencial. Entonces tiene una posibilidad muy, muy importante de antígeno prostático, elevado con condición de cáncer.
Evidentemente aquí es cuando vale la pena el uso de la prueba rápida, porque lo que denomina la guía es que efectivamente este antígeno prostático se corrobore. Si yo ya en primera consulta tengo una prueba rápida, como en este caso, y mando a hacer una segunda prueba ya numérica, ya está corroborado. Este paciente tiene un valor alto de antígeno prostático. Por lo tanto, ¿cómo debemos de actuar? Antecedentes, ya los mencionábamos. Debemos de corroborar la información haciendo el tacto rectal. Y evidentemente se hizo el tacto rectal en este paciente y afortunadamente se encuentra normal. No hay nódulos. Recuerden, por favor, que aún así, digamos, contactos rectales que nosotros hacemos de manera cotidiana, sigue siendo una valoración subjetiva. Por lo tanto, el que tenga un tacto rectal positivo o negativo, pues dependerá mucho de la experiencia del explorador. Sin embargo, se espera que un tacto rectal sea positivo cuando yo tengo nódulos, induraciones o lesiones mayores de 0,2 milímetros. 0,2 milímetros, ¿sale? Por lo tanto, no es tan sencillo que evidentemente podamos tener una exploración rectal sugestiva al momento de la valoración. Y esto es lo fundamental. Repetir antígeno prostático de manera inmediata y obviamente valorar si tengo condiciones previas, ¿sale? Si efectivamente nuestro paciente, como mencionábamos, tiene un antígeno prostático del año pasado, en donde este paciente estaba en 1, pues duplicó, quintuplicó en menos de un año, ¿no? Y se le solicita de todas formas otro antígeno prostático y ese segundo antígeno prostático numérico bajó solamente a 5,6. Continúa alto. Por lo tanto, sin discusión, este paciente va a biopsia de próstata. Este paciente tiene 45 años de edad. Su papá falleció de cáncer de próstata. Su hermano se operó en el Seguro Social, obviamente con condiciones en cuanto a la enfermedad que no han sido favorables para él. Este paciente va a estar intranquilo, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo debemos nosotros asegurar que la biopsia evidentemente va a ser contundente al momento del diagnóstico? ¿Cómo asegurar que este paciente, si tiene la enfermedad, evidentemente lo puedo diagnosticar? ¿Sí? Actualmente lo que estamos utilizando para eso es la resonancia magnética, ¿sale? La resonancia magnética multiparamétrica nos va a permitir identificar zonas en donde la próstata está captando de manera incorrecta o incrementada. Y por lo tanto vamos a establecer algo que se llama PIRADS, ¿sí? El PIRADS, así como el TIRADS, como el BIRADS, que son ya conocidos, el PIRADS igual se establece en 5 grados, de tal manera que el grado 4 es más en un 50% de posibilidades de que este paciente en las zonas de concentración denominadas de tipo 4 de PIRADS tenga cáncer de próstata. Mientras que aquellos que ya sean en un grado 5, evidentemente tendrá más de un 80%. Y en esos lugares en donde tengamos lesiones de PIRADS 3, 4 y 5, son en los lugares en donde nosotros vamos a poder dirigir la biopsia de una forma más concreta. Anteriormente hacíamos la biopsia de una manera sistematizada y por ultrasonido. Por eso es que sí vale la pena, si no tenemos la resonancia, evidentemente hacer el ultrasonido para que también de esa forma podamos identificar algún nódulo, alguna lesión sospechosa y a partir de eso dirigir la biopsia. Sin embargo, el ultrasonido adecuado para que yo pueda hacer una buena biopsia debe de ser transrectal, que también será bastante incómodo para el paciente, ¿sale? Entonces, en muchas ocasiones, pues preferimos hacer el ultrasonido transrectal hasta el momento de la biopsia. Ahora, es importante mencionar que la biopsia no es inocua. La biopsia, la mayoría de las veces, ya sea por la misma resonancia o ya sea por el ultrasonido, casi siempre va a ser a través del recto. Y por lo tanto, puedo condicionar una translocación bacteriana al momento de hacerla. Por lo tanto, es importante que si yo voy a decidir la biopsia,
disminuyamos los riesgos que van a llevar a ella. Porque aproximadamente de unos 20 pacientes que yo pueda, digamos, realizar biopsia de próstata, uno seguro me puede hacer una urosepsis. Aproximadamente 5 me van a hacer prostatitis y aproximadamente otros 2 o 3 me van a dar molestias urinarias de tipo infección urinaria que serían cistitis. Entonces, más de la mitad de los pacientes van a tener infecciones posterior a la biopsia por la translocación que vamos a tener. Es muy importante que antes de que hagamos una biopsia podamos realizar exámenes de orina en cultivo, inclusive estudios de esperma en cultivo y que obviamente se otorgue una profilaxis o algún antibiótico específico si es que tengo datos de positividad. Y a partir de este momento, ahora sí, ya será seguro y podemos dar tranquilidad a este paciente con una biopsia de forma correcta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Escúchelo. Ahora, Doctor, dígame. disculpe. Ya tenemos el ultrasonido, ya tenemos la evidencia de un antígeno prostático elevado. Es un Sí, paciente prácticamente o relativamente joven, sí, de 45 años. Obviamente, el procedimiento a continuar, aparte del tacto rectal, para, como usted dice, para ver si encontramos nódulos que nos corroboren la presencia de un tejido prostático heterogéneo. Y aparte de eso, supongo yo que debe de ser, lo ideal sería tomar una biopsia en 3 lugares diferentes de la próstata, creo yo, por lo a eso menos en vamos. unos 3. Sí, sí, a Otra eso cosa, vamos. doctor, se supone que la resonancia magnética en un momento dado, una tomografía de próstata contrastada, sería para ver si ya hay una reacción inflamatoria de ganglios linfáticos en la región pélvica, ¿no? Ahora, otra cosa, doctor, vamos suponiendo que ya todo está encaminado a que estamos sospechando ya casi el 90% de que efectivamente el paciente está a un paso de tener cáncer de próstata. Por su juventud, ya nos vamos a meter, obviamente la cirugía sería hacer una abierta, ¿no? En lugar de una RTU. Sería una cirugía para llevarnos la cápsula prostática también. Pero ya está indicada en este caso así, por la edad del Sí, paciente. sí, a eso vamos ahorita. Efectivamente, Ok, ¿sale? perfecto. Entonces, la biopsia de próstata, como mencionábamos, anteriormente la hacíamos por ultrasonido. La seguimos haciendo por ultrasonido. Aproximadamente de unos 10 años para acá, digamos de 2010 a la fecha, la biopsia de próstata cambió de hacerse por sextantes, que era lo que comentaba atinadamente el doctor, a realizarse ya ahora en 12 muestras. Y actualmente por guías nos están comentando que la biopsia debe de realizarse de al menos 20 muestras. Pero recordemos que cada biopsia es prácticamente como el espesor de una pestaña. Y efectivamente la próstata, al menos en un paciente de esta edad, de 45 años de edad, tendría un volumen de aproximadamente unos 30 gramos. 20 pestañas en 30 gramos, que serían una nuez, seguimos buscando agujas en el pajar. Por eso es que para ser específicos, actualmente lo que se está recomendando es hacer la biopsia por resonancia. En la resonancia nos estarán diciendo, como platicamos, y se ve aquí en la imagen, las zonas que captan un poco más. Esta resonancia es exclusivamente de próstata. A diferencia de la tomografía que atinadamente comentaba también el doctor, en donde esa tomografía se va a utilizar para valorar ya extensión de la enfermedad. Es decir, yo ya tengo el diagnóstico de cáncer de próstata y podré realizar una tomografía para buscar los ganglios que pudieran estar positivos. En este caso, la resonancia magnética es para buscar las zonas de concentración mayor.
Y mencionábamos que se establece una categorización a partir de la misma captación, en donde aquellos que tengan una captación de más de 4 o 5 son los lugares en donde vamos a dirigir la biopsia para tener mayor precisión. Por lo tanto, el que nosotros hagamos una biopsia de próstata de forma correcta, pues obviamente nos va a disminuir riesgos y nos va a dar un diagnóstico mucho más oportuno. Sí, este paciente salió con cáncer. Sí, este paciente, vean la calificación de Gleason que tiene. Recordemos que la calificación de Gleason tiene un puntaje superior de 10 y el puntaje más inferior es de 2. O sea, está bueno, está en 7 y tiene 45 años de edad. Por lo tanto, se le tienen que hacer estudios que se denominan estudios de extensión tumoral, como bien comentaba el doctor. Es decir, tenemos que hacer una tomografía que es o bien un PET-CT, o un gamagrama óseo. Recordemos, por el tipo de enfermedad que tiene, va a tener sitios de extensión de manera predominante. El principal sitio de metástasis a distancia es el hueso, es la columna tanto dorsal, lumbar y torácica. Otra vez, columna dorsal, lumbar y torácica. Eso lo vamos a identificar en el gamagrama. Y se espera que un paciente que tenga un antígeno arriba de 10, pueda tener extensión de enfermedad a otros lugares, metástasis. Este paciente no lo tiene. Sin embargo, por la calificación de Gleason de 7, se denomina como un riesgo intermedio. Es decir, que sí, efectivamente, este paciente se puede morir de esta enfermedad. Y por lo tanto, es muy aconsejable que se hagan estos estudios para poder establecer si este paciente se puede operar o no se puede operar. Y estas son las opciones que tiene de tratamiento, todas con intención curativa. Es decir, efectivamente se puede operar. Efectivamente, inclusive se puede radiar o se pueden dar algunas terapias nuevas que en teoría pudieran ser adecuadas. Sin embargo, como bien comentaba nuestro médico que habló hace un momento, es un paciente muy joven. Entonces, yo tengo que establecer que en medida de la misma situación que tiene nuestro paciente, tiene 45 años de edad, tenemos que garantizar que va a tener una sobrevida a 30 años o más para que llegue a la expectativa de vida de 75 años como cualquier mexicano. Entonces, si yo hago cirugía, será la mejor decisión. No porque yo sea cirujano, no porque yo opero con robot, que evidentemente lo hacemos, sino porque puedo yo escalonar tratamientos. Es decir, supongamos que en la cirugía tengo una recaída posteriormente a nivel local, es decir, después de 2 años tengo activación de la enfermedad a nivel de donde estaba la próstata. Ese paciente se pudiera inclusive radiar después. A diferencia de que si evidentemente nosotros hacemos estos otros tratamientos, yo ya no puedo escalonar posteriormente a cirugía. Ahora, evidentemente el borde de seguridad, es decir, nuestro gold standard, hasta hace 10 años era nuestra cirugía abierta. Con la cirugía abierta nosotros asegurábamos todo, que al menos este paciente no tuviera un problema de recaída de enfermedad, que tuviera una situación en donde garantizáramos estos 30 años. Sin embargo, evidentemente lo que platicábamos al principio, hay riesgos con la cirugía. ¿Cuáles son los riesgos? Problemas de continencia, por supuesto. Y evidentemente problemas en cuanto a la calidad de erección. El doctor comentaba algo muy relevante. Lo vamos a hacer una cirugía radical. Se va a la cápsula, se va a la próstata y se va evidentemente las vesículas seminales, en donde tendremos esta situación. Y tendremos que crear una anastomosis entre el cuello de la vejiga y evidentemente también la misma uretra. Por lo tanto,
El que nuestro paciente tenga condiciones de incontinencia son sumamente altas. Que nuestro paciente pierda la erección a los 45 años, difícil, ¿no? Difícil la decisión. Entonces, ahí es donde entró el robot, en donde nosotros con precisión pudiéramos trabajar de manera correcta tratando de no solamente garantizar el control de la enfermedad, sino también pudiéramos tener un poco más de control en cuanto a que este paciente de 45 años se le pudiera ofrecer esas ganancias, en donde pudiera orinar lo mejor posible y evidentemente se pudiera garantizar cierta calidad de erección. ¿Sí? Esto es el robot. ¿Sí? Es una consola que nosotros vamos a manejar a distancia, que tiene unos pedales a partir de de los cuales nosotros vamos a maniobrar y vamos a trabajar unos brazos articulados y vamos a trabajar con los dedos, miren. ¿Sí? Y a través de un monitor. Es decir, estamos en una consola, que es esta que se maniobra aquí, y vamos a estar viendo obviamente un monitor y vamos a estar manipulando todo esto. Este robot vino a cambiar completamente el tratamiento, porque pacientes jóvenes como él pueden tener una posibilidad, evidentemente, de sobrevida y garantizar en medida de lo posible estas mismas condiciones de calidad de vida. Porque ¿para qué quieres vivir 30 años si no vas a tener una buena calidad de vida, ¿no? Que era lo que pasaba con estos pacientes. Eso es a lo que se denominaba antes como el sobrediagnóstico, que hablamos al principio. ¿Sale? Entonces, muchos pacientes se estaban sobrediagnosticando, no iban a morir quizá de la enfermedad o sí, pero la calidad de vida que iban a tener posterior a esto, evidentemente no era satisfactoria para ellos. ¿Sí? ¿Quién quiere orinar mal? Imagínense. Y vean, la cirugía robótica en México lleva más de 30 años y se comenzó a realizar el primer prototipo de robot Da Vinci en México. Sí, como lo escuchan, en el IMSS, en Tijuana. Y aquí fue el primer prototipo. Esto se lo robó, perdón, se lo llevó Da Vinci y pudo desarrollar su primer robot. ¿Sale? Actualmente tenemos sistemas de robot avanzados en Monterrey, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y varias más ciudades. Esto antes de la pandemia. Sin embargo, afortunadamente, esto se está distribuyendo ya de manera global a nivel nacional y son varios los estados de la República en donde ya se puede utilizar el robot. No solamente en urología, cirugía general bariátrica, cirugía pediátrica, colon, recto, hepatopancreática, ginecología y cardíaco. Varios de los hospitales en donde contamos ya con robot y siguen multiplicándose. ¿Sí? Y es que la urología fue de los primeros escenarios precisamente por esto que habíamos comentado. ¿Sí? La cirugía de próstata, muchos de los pacientes a nivel mundial comenzaron a hacer diagnóstico de manera oportuna y evidentemente con pacientes así de jóvenes como en este caso, se trataba de ofrecer algo más que el control de la enfermedad. ¿Sale? Por lo tanto, hubo una rapidez y la curva de aprendizaje se tuvo que llevar rápidamente con el robot y actualmente pues es la opción número 1. ¿Sí? Las ventajas de la cirugía robótica ya las habíamos mencionado, nos ayuda a mejorar nuestra destreza, reduce el tiempo quirúrgico y otorga beneficios a los pacientes. Nuestro paciente ya han pasado 3 años de que lo operamos. ¿Sí? Tiene un seguimiento periódico con el antígeno prostático, es decir, año con año ya se está haciendo su antígeno. Hay un control bioquímico de la enfermedad y se le ha dado manejo y rehabilitación para la calidad de la erección que sí la tiene. Y tiene Buenas una noches. buena, y tiene una buena mecánica miccional también. Continúa con una buena calidad de vida en general y está en chequeo anual. Bien, caso clínico 2. Paciente masculino de 63 años de edad con síntomas prostáticos obstructivos, presencia de infecciones urinarias de repetición constantes desde hace un año. Ha presentado retención urinaria con colocación de sonda en 3 ocasiones. Y vean el tamaño de la próstata. Es una próstata de 110 gramos. Y vean el antígeno prostático. Está en el mismo valor que nuestro paciente anterior. Este paciente tiene 63 años de edad
y evidentemente tiene condiciones de erección ya inherentes. Y entonces la discusión es esa. O tiene cáncer o tiene hiperplasia, o tiene las dos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si yo estoy pensando en cáncer, como bien comentó el doctor, tengo que ser agresivo y va a requerir tratamiento agresivo. Si yo pienso en hiperplasia, pues a lo mejor no es tan peligrosa la enfermedad y por lo tanto el tratamiento será contundente en que este paciente, como también había comentado el doctor, que pueda orinar, porque pues obviamente tiene 63 años de vida y va a querer calidad de vida, quizá no en erección, porque de todas maneras ya no la tiene, pero sí en la forma de orinar, que es uno de los placeres de la vida también. Y es que en cuanto a hiperplasia prostática, como vemos aquí, este paciente está arriba de un grado 4, es decir, tiene más de 90 gramos, trae 110. Entonces, un paciente en teoría cuando se encuentra en un grado 3 de 60 a 90, prácticamente es un hecho que va a requerir resección de próstata para hiperplasia prostática. Y en un 4, como en este caso, prácticamente es contundente. Ahora, bien comentaba el doctor, nosotros como urólogos estamos haciendo cirugías de resecciones de próstata, las clásicas resecciones transuretrales, ¿sí? Y se esperaba que pacientes que tuvieran más de 100 gramos, inclusive fueran cirugías abiertas o cirugías laparoscópicas. Este paciente tiene 110 gramos, es una cirugía complicada, es una cirugía que va a sangrar, es una cirugía que está infectada. Son los medicamentos que ya todos conocemos para el tratamiento de la hiperplasia, ¿sí? Y la técnica quirúrgica, este paciente se sometió a resección de próstata, ¿sí? Nosotros lo que hacemos actualmente es una cirugía nueva que se llama cirugía con láser olmio. Es una enucleación. Entonces, recuerden, cuando nosotros hacíamos las resecciones anteriormente, como se observa en la imagen, es con una asa y vamos cortando los gajos desde el interior hacia los lados, acercarnos a la cápsula. Aquí se ve el asa perfectamente. Es una asa térmica. Y en esta nueva técnica vamos a ser capaces de resecar de una manera de enucleación. Entonces nos posicionamos en la base, cercanos a la cápsula, y levantamos prácticamente el lóbulo completo. Entonces vean en la imagen, nos queda aproximadamente un 10% o menos de la cantidad de tejido prostático. Entonces, pacientes como este, en donde efectivamente se hacían cirugías abiertas por el tamaño de la próstata, actualmente ya estamos ofreciendo cirugía con olmio, que se llama enucleación, y podemos resecar cirugías con volúmenes sumamente amplios, arriba de 150, casi 200. Lo más que hemos quitado son 200 gramos, que antes únicamente por cirugía abierta, como bien comentaba. Ahora, con esto, seguro, si tiene cáncer nuestro paciente, se va a identificar. ¿Por qué? Porque vamos a dejar menos del 5% del tejido residual. Sí, será de zona periférica, pero estamos prácticamente llegando a la cápsula. ¿Sí? Esto lo podemos hacer. Este paciente salió también con cáncer. ¿Sí? Y este paciente lo atendimos también posteriormente en una segunda cirugía de lo que quedaba de la próstata, que era el 5 al 10% como mencionábamos, también con cirugía de robot. Le fue bastante bien y no tenemos ningún inconveniente con nuestro paciente. Ahora, vean este tercer caso. Caso clínico número 3. Es igual un paciente de 65 años de edad con síntomas moderados urinarios y este paciente lo ve el cardiólogo de la clínica y al momento de la valoración llega, le hace un electro porque trae dolor precordial. Nosotros le hacemos el antígeno prostático y ¡pum! Antígeno de 98. Al momento en que se está prácticamente infartando. Este paciente, obvio, requiere un cateterismo cardíaco inmediato y se cateteriza. El cardiólogo lo cateteriza. Pero como dicen, puede ser cojo y manco a la vez, ¿no? Entonces, se está infartando y además tiene cáncer de próstata. Y trae 98 de antígeno. Regresa con nosotros
Al mes después del cateterismo, le pusieron 2 stents, obvio, se encuentra anticoagulado y nos lo mandan para que podamos atender ahora la enfermedad de cáncer de próstata. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece ese caso? Perdón, ahí ya lo mandaríamos con el oncólogo clínico ya, porque ya no sería Correcto. candidato a cirugía por sus condiciones Ujú. de cardiopatía y Es por correcto. la anticoagulación que tiene. Entonces ya Así es. Ujú. sería un tratamiento prácticamente paliativo Sí. con quimio y valorar una radio también. Ujú. Valorarla nada más. Exactamente. Ujú. Entonces, efectivamente, este paciente tiene más opciones de tratamiento, tiene poca probabilidad de cura y evidentemente habrá varios efectos secundarios al momento en que se pueda institucionalizar algún tratamiento con intención curativa, ¿sí? Y todo lo contrario, se espera que inclusive por el valor de antígeno tenga metástasis. Por lo tanto, nuestra prioridad será esta, mejorar la calidad de vida de este paciente, ¿sí? No olvidemos que está infartado. No olvidemos que al tiempo en que nosotros estamos haciendo el diagnóstico, evidentemente el cardiólogo también seguirá trabajando. Todas estas son las opciones: cirugía, radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia y las terapias focales. Evidentemente yo soy el cirujano, yo le dije que no lo opero. Coincido. ¿Tiene opciones a hormonoterapia? Por supuesto. La hormonoterapia la da el urólogo, la da el oncólogo. La hormonoterapia, ¿sí? La quimioterapia la da evidentemente el oncólogo. Y este paciente quizá pueda ser candidato a radioterapia siempre y cuando no tenga metástasis. Por lo tanto, se le realizaron los estudios, ¿sí?, complementarios, ¿sí? Y esos estudios complementarios no demostraron metástasis. Ese paciente logró la radioterapia. Ese paciente tiene 1 año de evolución, lo vimos el año pasado. Se encuentra cumpliendo la hormonoterapia y su antígeno es óptimo y está en 0, sin cirugía. Ese paciente diabético, hipertenso, obviamente mal controlado, el cardiólogo lo está controlando y nosotros ya controlamos la enfermedad. Aún con la radioterapia se espera que la evolución sea muy parecida en cuanto a control de la enfermedad, equivalente a la cirugía, vean, ¿sí? Sin embargo, sin el riesgo, evidentemente, con la anticoagulación que tenemos. Ahora, mientras este paciente tenga la hormonoterapia, esta hormonoterapia la vamos a llevar a 1 año y medio, el cual vamos a completar ahora en septiembre. En ese momento vamos a suspender la hormonoterapia y el paciente se va a quedar a libre evolución. Efectivamente, la hormonoterapia es la suspensión absoluta de la testosterona, un bloqueo hormonal, decimos nosotros, que correspondía anteriormente a la castración quirúrgica que se hacía. Y se bloquea la producción de hormonas, ¿sale? Nuestro paciente está evolucionando de forma correcta. Sin embargo, a diferencia de la castración quirúrgica en donde ya no había, digamos, vuelta atrás, en la hormonoterapia yo suspenderé el tratamiento ahora en septiembre. Y este paciente poco a poco irá recuperando calidad de erección. Perdón, producción de testosterona. Tiene 65 años. Y se espera que más o menos a los 2 o 3 años, después de septiembre, ya comienza a producir testosterona otra vez. Y ahí estaremos evaluando, ¿sí? ¿Por qué hacemos ahora hormonoterapia y no cirugías? Porque obviamente tiene 65 años de edad y la hormonoterapia y la cirugía condicionan riesgo cardiológico que nuestro paciente ya tiene per se. Entonces, mientras más rápido yo lo pueda suspender, como en este caso al 1 año y medio, va a ser muchísima mejor opción a que a diferencia lo operemos de castración y evidentemente tenga el riesgo metabólico por la disminución de la testosterona. ¿Sale? Entonces, este paciente efectivamente está también con muy buena evolución y sin cirugía. Finalmente, este caso es otro masculino de 70 años de edad, con síntomas moderados urinarios. El ultrasonido de próstata refiere solamente 50 gramos.
una retención urinaria de 45 gramos, un antígeno prostático ahora otra vez de 6, sin ningún tratamiento previo. Le hicimos biopsia, salió negativo para cáncer, se realiza cirugía de enucleación de próstata, la que habíamos comentado, y sale también negativo para cáncer. Sin embargo, al momento del diagnóstico, al momento del seguimiento, continúa con el valor antígeno y elevado y continúa elevando en promedio 0.5 en promedio por año de antígeno prostático. Y el antígeno actual se encuentra en 8. O sea, de hace 5 años ahora está en 8 y tiene 76 años de edad. ¿Qué opinan? ¿Tiene cáncer de próstata este paciente? No, de acuerdo a la tabla que nos mostró en un inicio, más allá de 70 años, es normal que tengan un antígeno prostático de 6.5 Así es. y no se ha dado un incremento abrupto del antígeno prostático con el tiempo. Es correcto. ¿Quién En más? este caso tuvo, perdón, en este caso tuvo o hay mayor beneficio de hacer la cirugía por enucleación que haber hecho una resección transureteral convencional o como la que se No, venía haciendo. no, seguramente con las dos cirugías iba a obtener el mismo resultado. Sí, tratamos de hacer la enucleación para obtener mayor cantidad de tejido como platicábamos, pero al menos en condición de funcionalidad, las dos te darían lo mismo. Sí, con la enucleación obtengo mayor cantidad de tejido que para mí, en el sentido de querer diagnosticar cáncer, pues obviamente me funcionó mejor que con el otro, ¿no? Aquí en este caso es negativo. Bien, gracias. Sí. Ujú. Entonces, efectivamente, todo parece decir que no tiene cáncer, pero recuerden que ya no tiene próstata, ¿no? O sea, tengo nada más el 5% del tejido prostático porque ya se lo quitamos. Y aún así está en un valor de 8, o sea, sigue subiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, entonces, quizás sea la excepción, ¿no? O sea, no puedo yo decir que tiene cáncer porque evidentemente los estudios que yo tengo no son contundentes. No tengo el diagnóstico por biopsia. No le he hecho la resonancia porque coincido con la doctora. Nuestro paciente ya tiene más de 70 años, ya alcanzó la expectativa de vida. Nuestro paciente tiene una buena calidad de vida, así como está. Este paciente quizá pueda tener cáncer de próstata, quizá no. No lo tengo yo diagnosticado. Sin embargo, hacemos la vigilancia como a cualquier otro paciente año con año. Y en esos años, efectivamente, coincido con la doctora, no se ha subido. Tiene antígenos de 0.5. Entonces, quizás sí sea un cáncer, pero quizás sea un cáncer indolente, un cáncer no agresivo, que yo tengo en tratamiento en vigilancia desde hace 6 años y el antígeno no se ha subido. Recuerden que hay cánceres, decíamos al principio, en donde el cáncer de próstata es silente y poco agresivo. Entonces, a diferencia de los otros pacientes, en donde efectivamente decíamos, es un paciente joven, seguramente se puede morir. Tengo que asegurar que son 30 años. Es un paciente con crecimiento prostático, ¿no? Y efectivamente está la próstata muy grande. Este paciente no tiene ninguna molestia. Y es un paciente de 76 años de edad. A este paciente le estamos haciendo lo que se llama vigilancia activa. Es decir, no lo opero. ¿Por qué no? Porque no le voy a ofrecer ningún beneficio con la cirugía. O sea, ¿le voy a hacer diagnóstico? Probablemente. O quizá no, pero lo arriesgo a que tenga consecuencias en cuanto a la forma de orinar que en este momento la tiene garantizada. Entonces, en esos pacientes es donde el criterio médico evidentemente tiene que trabajar. Y no todos los pacientes, como vieron, se operan. Y como en este caso, mucho menos se les da un tratamiento con intención
más agresiva porque evidentemente ya se operó para poder orinar bien y él está sin ninguna alteración y el antígeno prostático se mantiene controlado. Esto se llama vigilancia activa. Entonces, será en indicaciones de pacientes así que podamos mantener en control. ¿Pudiéramos tener contraindicaciones? Pues sí, aquellos pacientes que efectivamente el cáncer está levantándose. Y lo podemos hacer en seguimiento como en este paciente, año con año, cada 6 meses o así. Vean, ya en el 2014, aproximadamente en Estados Unidos y en Europa, hasta una cuarta parte de los pacientes de cualquier edad, estaban entrando a vigilancia activa precisamente por los riesgos de las cirugías y de todo lo demás. ¿Quién no quiere orinar bien? ¿Quién no quiere tener una buena calidad de erección? Y actualmente, ya en el 2021, casi la mitad. Entonces, ¿por qué? Porque el antígeno prostático vino a revolucionar evidentemente el diagnóstico. Hacemos muchísimo diagnóstico, más del que quisiéramos o pudiéramos atender. Ellos, al sistematizarlo y que todos los hombres arriba de 40 años vayan una vez al año, lo van a encontrar, así se denomina, ¿no? El que busca encuentra. ¿Y ahora qué hacemos con ellos una vez encontrándolos? ¿Los operamos a todos? Pues lo hicieron, ¿no? Del 2000 aproximadamente, como de 1995 a 2010, estuvieron operando todo aquel paciente que se dejara y se diagnosticara. A eso le denominaron sobrediagnóstico, porque había pacientes que evidentemente no se iban a morir de la enfermedad, pero como este paciente, 70 años de edad, está fuerte, tiene todas las condiciones para aguantar la cirugía, ¿sí? Sin embargo, se opta ya, inclusive en estos pacientes, en algo que se llama vigilancia activa. Este paciente es muy buen paciente conmigo. Evidentemente, en el momento en que me brincara el antígeno prostático, quizá mi conducta cambie con él. Pero al menos ahorita no estamos ofreciendo un tratamiento con intención de prostatectomía radical, precisamente por eso. Porque en cuanto a calidad de vida, no tendría mucho que ofrecerle. Gracias, doctor Yair. Excelente ponencia la que tuvimos la oportunidad de recibir. Gracias por su tiempo, gracias por fortalecer la educación en nuestra gran comunidad de médicos de pruebas rápidas en México. Y bueno, quiero compartirles, esta ponencia va a estar grabada, va a estar en nuestro canal de YouTube, Pruebas Rápidas en México. También pueden encontrar conferencias como la del doctor Yair, complicaciones sobre infecciones respiratorias relacionadas con influenza, COVID y RSV. Tenemos también al doctor Ángel Vázquez Flores con la conferencia Síndrome Coronario Agudo y la conferencia del doctor Ramón Álvarez, ginecólogo y obstetra, la vitamina D, un aliado esencial en la salud reproductiva. Así que quiero darles la bienvenida. Si es la primera vez que nos acompañan, bienvenidos a nuestra gran comunidad. Nos reunimos 2 veces al mes, los días jueves a las 8:30. Y bueno, cada vez más profesionales expertos en el tema nos comparten su experiencia y sobre todo su visión. Y me emociona mucho porque hemos tenido la oportunidad de hablar con diferentes médicos y coincidimos en lo mismo. El poder apoyarnos y fortalecer la educación médica continua es lo que va a marcar una diferencia en la salud en nuestro país, ¿verdad? Más equipados con las herramientas, ahora sí que tienen, ¿verdad?, las herramientas más tecnológicas y sobre todo que podamos dar resultados rápidos y precisos y que puedan ser más innovadores. Así que bienvenidos a nuestra gran comunidad de médicos. Gracias por darnos la oportunidad de conocerlos y gracias también por cada uno de ustedes que participó, porque fortalece y retroalimenta todo lo que el día de hoy aprendimos. Y bueno, vamos a tener nuestra próxima ponencia el 26 de junio. Vamos a cerrar el mes con todo. Vamos a tener al doctor Ramón Álvarez Gil. Él es ginecólogo y obstetra. Se encuentra en el área de investigación y desarrollo en el Hospital de la Mujer en Hermosillo, Sonora. Es un excelente médico y nos va a hablar de la prevalencia, ahora sí que la prevalencia de la ETS, una detección oportuna de las pruebas rápidas. Vamos a conocer sobre VIH, sífilis y clamidia. Sé que seguramente es un tema que ya tenemos muchos años, pero bueno, podemos seguirlo fortaleciendo y sobre todo cómo puede ser una detección oportuna las pruebas rápidas. Así que los esperamos en la siguiente ponencia y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por darse la oportunidad de estar aquí. Que pasen una excelente noche.